Ya estamos aquí en Punto de Encuentro con la Biblia. Muchas gracias, amigo, por acompañarnos. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y a mi lado se encuentran Josías Félix. Bienvenido, Josías, ¿qué tal? Muchas gracias, Nelson. Muy contento, de verdad expectante de poder aprender un poquito más sobre el tema de Apocalipsis. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Realmente considero que es un privilegio el estudio bíblico. Hoy vamos a continuar profundizando en el libro de Apocalipsis y trataremos el segundo tema de esta nuestra serie, titulado En medio de los candeleros. Pero antes de empezar, quiero recordaros que tenemos a vuestra disposición interesantes cursos bíblicos de cocina sana, salud, educación, familia y muchos más, totalmente gratuitos. Podéis encontrarlos en quecurso.com. Os van a encantar. Además, también podéis descargaros la app de nuestro programa, así podéis tenerlos en vuestros móviles. Ahora sí, vamos allí en medio de los candeleros. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. El Salmo 73 describe el desconcierto del salmista al observar el jactancioso orgullo de los impíos. Vivían con abundancia y comodidad en contraste con el sufrimiento de los justos. Esta injusticia perturbaba mucho al salmista, quien, por supuesto, en su perplejidad, fue al santuario. Y allí, en presencia de Dios, recibió una comprensión más profunda del asunto. Siglos más tarde, un anciano apóstol se encontraba preso en una isla rocosa por causa de su fidelidad a Dios. En su angustia, recibió la noticia de que las iglesias bajo su cuidado estaban sufriendo. Sin embargo, en ese momento crítico recibió una visión de Cristo resucitado allí en el santuario celestial. Aquí, al igual que con el caso del salmista, el Señor les reveló a Juan algunos misterios de esta vida y además de esas luchas que esta vida conlleva. Esta escena del santuario le brindó la seguridad de la presencia y del cuidado de Cristo. Una seguridad que debía transmitir a esas iglesias. A las iglesias, no solamente a ellas, sino a las siguientes generaciones también. Así hasta el final de la historia de este mundo. Además de presentar el ministerio de Cristo en el santuario celestial, hoy veremos el primero de los 7 mensajes a su iglesia, dirigidos a esas 7 iglesias de Asia Menor, pero que también tiene sentido para nosotros ahora. En el próximo programa analizaremos los mensajes a las otras 6 iglesias. Vamos en alas de la imaginación, vamos a visitar Patmos y vamos a llegar hasta donde está el apóstol Juan, el autor de Apocalipsis, de este libro inspirado. ¿En qué circunstancias recibió el apóstol estas visiones que el Señor le envió? La historia, pues lo que podemos ver en la historia y en el libro de Hechos es que los cristianos fueron perseguidos varias veces. La primera vez fueron por los judíos y después pasaron a ser perseguidos por el gobierno romano, que incluso terminaban en los circos, muertos a las garras de los leones, y era un festín horroroso. Y solo los cristianos iban ahí solamente por creer y por ser fieles a la palabra de Dios, ¿no? Porque bueno, se conspiró contra ellos, etc. Entonces, testigos cercanos o escritos atestiguan que Juan fue ahí por eso, ¿no? Mismo Apocalipsis 1:9 nos dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Parece ser aquí que él fue voluntariamente porque él quería recluirse o exiliarse y decir, bueno, voy a descansar y voy a estar ahí un tiempo en reflexión. Y no fue así. No fue así, sino que fue llevado ahí, a esta isla de Patmos, como un exilio, porque era de las cabecillas del movimiento cristiano que al gobierno le era tan incómodo en ese momento. Por tanto, estaba siendo prisionero, no estando en una cárcel, sino estando solamente solo en esa isla de Patmos. Entonces, en esa circunstancia, en esa isla rocosa, tan complicada, exiliado a sus hermanos,
separado, tal vez sin ninguna comunicación, es ahí cuando él recibe estas visiones y tiene esta revelación de Jesucristo. Es una situación complicada, pero sin duda alguna es ahí cuando el Señor le muestra la esperanza para sus hermanos y él tiene ganas de poder expresarlo y es por eso que lo expresa de una manera tan fiel y estas palabras son tan bonitas. Vemos como el Señor provee para todos los momentos que Él tiene pensados en lo que es la revelación para el ser humano, ¿no? Podría haber sido asesinado, igual que los demás apóstoles, pero vemos que tal impacto tuvo el Evangelio en aquellos tiempos que los romanos temían matar a un mensajero de Dios realmente, porque ellos eran de mucho culto también a varios dioses, pero tenían respeto cierto a estos detalles. Y el Señor le cuida la vida y lo lleva en aquel ambiente en plenas facultades intelectuales y físicas también. No estaba ni enfermo ni estaba en un estado bueno para recibir uno de los más importantes mensajes que el Señor tenía que dejar para los tiempos finales. Además pienso eso, que el recibir estas visiones de parte del Señor, atravesando ese momento en el que está alejado de la iglesia, está en un lugar que ha sido llevado obligatoriamente, tiene que haber sido reconfortante. Claro, sí. Recibir mensajes del Señor, de ese Señor por el que él estaba allí, por ser fiel a ese Señor. ¿Qué otros personajes bíblicos también tuvieron que soportar dificultades, problemas, por ser fieles a Dios? ¿Y podría ocurrir eso en nuestros días? Pues vemos que ha ocurrido a lo largo de la historia y puede ocurrir, y además entendemos claramente por medio de las Escrituras que sí, que ocurrirá, que siempre cuando se quiere servir a Dios, pues habrá rechazo o habrá persecución, ¿no? Un caso de los que estamos hablando es el caso de los 3 amigos de Daniel, que estaban en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, y invito a los que nos están escuchando a abrir el libro de Daniel en el capítulo 3 y leer cómo reaccionaron ellos en una situación de persecución y de imponencia de un culto pagano. Ser fiel a Dios realmente te puede llevar hasta perderte la vida. Y vemos que el caso de estos chicos ha sido un caso bueno porque el Señor actuó a favor y ellos no murieron en esta situación. Pero ha habido casos de martirio y entendemos que si el Señor interviene siempre a favor, a que no te pierdas la vida, entonces no necesitamos de fe. ¿De qué necesitaría un cristiano la fe? Si sabemos que siempre va a actuar de una manera. Es que la fe es lo que te queda a pesar de los golpes que puedes recibir. Y vemos que estos 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, respondieron en el versículo 16 al rey Nabucodonosor. Dice, acerca de esto no necesitamos responderte. Nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego y de tu mano nos librará. Y aunque no nos librará, sepa que no adoraremos a tu Dios, ni la estatua que has levantado. Quedaron de pie a pesar de la amenaza de perderse la vida. Y no se trata de esto, ¿no? Pero se trata de quedar fiel a los principios que tú has entendido por parte de Dios. Solo de esta manera se ha podido transmitir el Evangelio. Es triste, es una pena, pero sabemos que el Evangelio tiene un adversario, un enemigo de muerte y él, claro, quiere perder no solo la vida terrenal de las personas, quiere hacer perder la vida eterna de las personas. Sí, y en la actualidad sigue tratando de hacer daño a la iglesia de Dios, al cristianismo, y de vez en cuando saltan noticias así de cristianos que por ser fieles pierden la vida en algún lugar.
Apocalipsis nos habla del día del Señor, ¿verdad? ¿Cuál es ese día que presenta aquí Apocalipsis? ¿Creéis que debió ser importante ese día para el apóstol, para Juan, allí en medio de las dificultades? En la descripción que vemos, después de haber leído el 9, ya anteriormente en el 10, nos dice, Juan estaba en el Espíritu, él se describe, dice, en el día del Señor, y oí detrás de mí una fuerte voz como trompeta. Es muy importante este matiz que pone, sobre todo dice, estaba en el Espíritu. Él guardaba, por supuesto, el sábado, estaba en un momento donde estaba en el día del Señor, probablemente pues conectado con Dios, estaba en el Espíritu, probablemente adorando, pues pensando, orando hacia Él. Entonces, cuando Él estaba en el Espíritu, cuando Él estaba en ese momento tan espiritual de encuentro con Dios, buscándole en ese día del Señor, pues por supuesto que es algo impresionante, ¿no? Tener esa confirmación de que el Señor te está escuchando, está contigo, y de que esa vida en el Espíritu, que ese corazón sincero que tiene Juan, pues es correspondido con una revelación y le dice, mira, aquí está, ten esperanza, ten fe, que estás ahí solo en la isla, no te preocupes, yo estoy contigo. Y más en ese día sábado donde pues probablemente hay cristianos que se reúnan y cuando te reúnes en sábado, por supuesto, cuando tú vas a la iglesia tienes la intención de encontrarte con Dios. Y cuando Dios te responde de una forma tan clara, porque eres un receptor, ¿no? Estás abierto a recibir ese mensaje de Dios y el Señor te responde de una manera, y más con el libro de Apocalipsis, pues yo creo que fue muy especial para Juan. Fue muy, muy especial para Juan. Y es bueno saber también que la Biblia pues también profetiza, ¿no? Que vendrán momentos donde también nosotros recibiremos el Espíritu Santo y ojalá nos reunamos los sábados y todos los días busquemos al Señor con todo nuestro corazón para poder recibir, pues, no solamente revelación, porque probablemente no se va a ser revelado un libro entero, ¿no? Pero sí, por supuesto, recibir pues ese ánimo y sobre todo que el Espíritu Santo nos recuerde la obra de Cristo constantemente para poder amar a nuestro prójimo, a nuestro vecino, para poder ir a la iglesia y sobre todo que nos haga guardar los principios bíblicos. Y eso yo creo que podría ser una de las contestaciones como Juan tuvo y podríamos realmente ratificar que Cristo nos escucha y tenemos que estar seguros de eso, que Cristo nos escucha, que está con nosotros y que tenemos que reunirnos, congregarnos y sobre todo buscar al Señor todos los días. Aquí en Apocalipsis capítulo 1, pero ahora en el versículo 12, dice Juan, y me volví para ver la voz que me hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Si seguimos leyendo, bueno, hace una descripción. Juan ve a Jesús vestido como se vestía el sumo sacerdote y está andando allí entre los candelebros. ¿Qué significado tiene esta visión? Anteriormente a este versículo, en el versículo 10, dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta, que dijo, escribe un libro, lo que veas, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y a continuación dice, me volví para ver quién hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro. Y entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Tenía el pecho ceñido con una cinta de oro. El cabello de su cabeza era blanco como blanca lana, como nieve. Dice, sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, acrisolado en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Los 7 candelabros junto a las 7 iglesias, realmente son las 7 iglesias. Entendemos por medio de este pasaje que Cristo está en medio de su iglesia en todos los periodos de tiempo que la iglesia cubre, ¿no? Hasta el final de su tiempo. Y que no está como un Dios muerto, sino como un Dios vivo. Aquí se nos dan unos detalles impresionantes sobre el aspecto del Señor, como un rey, como una persona que tiene poder y que defiende
su iglesia, que siempre ha estado en medio y que Él es que alienta a cada iglesia y que Él es el que nos va a llevar adelante en cualquier problema que pueda surgir en la iglesia. Además de lo que ha dicho Claudia, también esta visión nos muestra cómo Jesús está ministrando como sumo sacerdote en el santuario. Entonces, Hebreos es muy claro en esto. Pablo nos ha dejado una descripción desde Hebreos 9 hasta casi el 10 finales. Nos habla cómo Cristo se entregó como cordero, un solo sacrificio, y por eso entró al lugar santo y luego al lugar santísimo para purificar el santuario, perdonar nuestros pecados, justificar e interceder por nosotros. Entonces es una clara referencia a que Cristo está preparando y sobre todo está purificando el santuario y de esa obra sumo sacerdotal que está haciendo en el lugar santísimo. Entonces aquí podemos darnos cuenta de eso. Jesús pronuncia 7 mensajes diferentes para cada una de las iglesias de Asia Menor. ¿Por qué a estas iglesias y qué significado tienen? Como bien dijo Claudia anteriormente, Cristo está en medio de la iglesia durante todo el periodo hasta estos tiempos, desde este siglo, cuando se formó este movimiento de personas que le seguían, que querían adorarle, que querían reunirse en una comunidad, como nos cuenta Hechos. Y por supuesto empiezan a ver tanto proezas, pero también debilidades y problemas dentro de la iglesia. Entonces se refiere a 7 iglesias de una manera general de los problemas que existían, las más relevantes en cuanto a características buenas y probablemente negativas que podrían mejorar y sobre todo dar 7 consejos hacia estas iglesias para decir estoy con vosotros, las estoy acompañando. Además, estas iglesias tienen es una profecía de las diferentes etapas que va a tener la iglesia o que tuvo la iglesia hasta estos tiempos, en el tiempo real, durante 2000 años. Es así que estas iglesias son primero para identificarse, porque iba a ser bueno para esas etapas y podríamos ver que en esos momentos podrían ir a Apocalipsis y decir, oye, puede ser que en esos tiempos estamos identificando. Además, en nuestros tiempos podemos identificarnos cuáles son las etapas que ha vivido la iglesia cristiana a lo largo de la época. Pero algo más importante de todo esto yo creo que es para, como ya he dicho anteriormente, para identificarse a uno mismo como iglesia, ¿no? Y sabemos que nosotros, el mensaje de la Odisea nos está hablando a la iglesia cristiana de hoy en día y que nos habla a nosotros directamente. Por tanto, tendríamos que ver como un espejo, ¿no? Y decir, oye, ¿cuál es la descripción que hace Cristo de la iglesia cristiana de hoy en día? Y podríamos ver en la Odisea probablemente consejos muy buenos para la iglesia y sobre todo para lo que está aconteciendo hoy en día. Y lo más relevante es decir, de este mensaje que nos habla hacia nosotros, como lo hizo a Sardis, como lo hizo a Filadelfia, ojalá las iglesias hubieran podido leer estos mensajes y sentirse identificados, pues es decir, oye, yo estoy a la puerta y llamo, iglesia del siglo XXI, hoy yo estoy a tu puerta y llamo, te estoy llamando, ábreme, quiero cenar contigo. Quiero que heredes la vida eterna, ¿no? Ese yo creo que es el mensaje más importante. Estoy todavía esperando a que tú me abras la puerta de tu corazón. Así que para que los amigos que siguen el programa lo entiendan, lo comprendan mejor, son pasajes que tienen una doble aplicación para esas 7 iglesias de Asia Menor del siglo I, pero también estos mensajes se aplican a la iglesia cristiana que a partir de ese momento llega hasta nuestros días, y llegará hasta el momento en que Jesús vuelva. Hablemos un poco acerca del mensaje a la iglesia de Éfeso, la primera iglesia, porque en el programa siguiente vamos a tratar el resto de las iglesias. ¿Cómo se presenta Jesús ante esta iglesia, la iglesia de Éfeso? ¿Qué elogia y qué le preocupa también de esta iglesia? Recordamos que la primera iglesia, que es la de Éfeso, es la iglesia que más impacto, digamos, tuvo, porque es la iglesia que recibió el Espíritu Santo. Está entre el año 27 y el año 100. Entonces, el Señor realmente elogia la manera de trabajar que tuvieron los apóstoles y la gente que se ha convertido tras el mensaje que los apóstoles dejaron. Y de hecho, si leemos un poquito aquí en el capítulo 2, el versículo
2 en adelante dice, conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes tolerar a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Has perseverado y soportado pruebas por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vemos que a lo largo de los años, a lo mejor por las persecuciones y por todo lo que sucedió en aquellos tiempos, realmente empezó a disminuir el amor. Y una iglesia que pierde el amor es una iglesia que no actúa como debería actuar, porque si somos seguidores de Cristo, Cristo actuó. Todas las acciones de Cristo han sido por amor. Y cuando falta el amor en una iglesia, entonces el mensaje de conversión, de transformación, no es el que Cristo quiere transmitir. Y este es una llamada de atención para nosotros hoy, porque nosotros podemos tener un trabajo arduo, trabajar con toda la fuerza, pero si no estás motivado por el amor, esto llega a perderse. Y esto es lo que penaliza, digamos, como mensaje. Vale, así que ya terminando, ¿qué otras cosas se le dijo a la iglesia de Éfeso en el poco tiempo que nos queda? Como bien dijo Claudia, Dios insta a esta iglesia a que no solamente haga las cosas por hacer, ¿no? Que es lo que nos puede pasar a todos y lo que yo creo que le pasó a Éfeso, que simplemente con el tiempo fue haciendo y guardando, practicando, pues no sé, simplemente hacerlo por hacer. Y dice, no, todo lo que tú hagas, hazlo por amor. Entonces me gusta lo que dice el versículo 5, que es una de las cosas más importantes que le pide el Señor a esta iglesia. Dice, por tanto, recuerda de dónde has caído. Por tanto, ve a la Biblia, amigo. Ve tu espejo. Ve dónde te has quedado o dónde realmente se ha quedado ese primer amor. Arrepiéntete. Cambia de camino. Y después, haz las primeras obras. Vuelve a hacer las obras con una intención de amor en tu corazón. Que el Espíritu Santo es el que guíe esas obras y no pues simplemente la culpa o el deber o querer hacerlo porque se ha hecho anteriormente, sino que al contrario, se renueve el amor todos los días. Es un mensaje para nosotros y para los que siguen el programa de que Dios nos está hablando hoy y nos dice, oye, no hagas las cosas por hacer. Probablemente tengas mucho tiempo en una religión por tradición o lleves pues practicando, que des limosna, que ayudes o que vayas a la iglesia, etcétera, pero que tú lo estás haciendo por hacerlo. Y te dice, no. Yo estoy contigo porque tú haces las buenas cosas, pero hazlas por amor. Hazlas guiadas por el Espíritu Santo. Vuelve a tu primer amor. Siempre es importante esto y tendremos que hacerlo todos los días, ¿eh? Ver dónde hemos caído, arrepentirnos y hacer las primeras obras. Y así todos los días, ¿no? Entonces, yo creo que nos habla también el Señor a nosotros y nos dice al final, en la iglesia de Éfeso, dice, al que venza, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Y ojalá nosotros podamos vencer y no podremos. Yo creo que estamos seguros de que venceremos en Cristo Jesús. Solamente hay que aceptarlo en nuestro corazón y partir hacia adelante nuestro camino con Él. Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 9 al 20, brinda ese telón de fondo para los mensajes a las 7 iglesias de los capítulos 2 y 3. Los aspectos de la gloriosa visión de Cristo brindan un escenario único para cada uno de esos 7 mensajes. Jesús conoce a cada una de las 7 iglesias y suple además sus necesidades. El tema concluye con una mirada más detallada al mensaje de la iglesia de Éfeso. Reconozcamos que el sábado es la opción más plausible para la declaración juanina del Día del Señor. Necesitamos aceptar que el futuro del que habla el Apocalipsis comenzó en la época de Juan y llegará hasta el tiempo del fin. Debemos creer que los mensajes a las 7 iglesias fueron para aquellas, pero también son para los cristianos en diferentes periodos históricos. Necesitamos considerar las implicaciones de la asombrosa imagen de Jesús en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 12 al 16, así como la reacción de Juan a esta imagen y la respuesta amable y reconfortante de Jesús
al apóstol. Jesús está vivo y tiene un mensaje especial para la Iglesia de Dios en cada momento histórico. Hoy hemos conocido algunos datos de su mensaje a la Iglesia de Éfeso. En el próximo programa que os invitamos para que estéis con nosotros, conoceremos algo más acerca del resto de las iglesias. Gracias, amigos, por estar ahí. Nos encontraremos de nuevo en el próximo programa de Punto de Encuentro con la Biblia. Recordad, si deseáis estudiar la palabra de Dios con nosotros o queréis recibir una Biblia o un libro titulado El conflicto de los siglos, que trata sobre la historia de la humanidad desde la creación hasta el final del gran conflicto entre el bien y el mal, solamente tenéis que escribirnos a hola@hotmedia.es y os lo haremos llegar. Que el Señor os bendiga. Hasta pronto. La persecución sufrida por Juan se convirtió en un medio de gracia. Patmos resplandeció con la gloria del Salvador resucitado. Juan había visto a Cristo en forma humana, con las señales de los clavos que siempre serán su gloria en las manos y en los pies. Ahora se le permitía contemplar de nuevo a su Señor resucitado, revestido con toda la gloria que un ser humano pudiese contemplar sin perder la vida. La manifestación de Cristo a Juan debería ser para todos, creyentes e incrédulos, una evidencia de la resurrección de Cristo. Ha de transmitirle poder a la Iglesia. Hay momentos en que las nubes se ciernen en torno al pueblo de Dios. Pareciera como que la opresión y la persecución amenazasen su existencia. Pero es en esas circunstancias cuando se ofrecen las lecciones más instructivas. Así como en la noche más oscura las estrellas brillan más, así también los rayos más brillantes de la gloria de Dios se revelan en medio de la oscuridad más profunda. Cuanto más oscuro sea el cielo, tanto más claros y resplandecientes serán los rayos del sol de justicia del Salvador resucitado.